En este video voy a dar mi explicación y opinión de la película Eternals, Los Eternos. La primera parte sin spoilers para aquellos que no la hayan visto. Entonces, para empezar, como quizá ya sepan, esta es la película de todo el universo cinematográfico de Marvel que peores reseñas ha tenido por parte de los críticos. Unos han dicho que es muy larga, que es muy aburrida, que es la que se siente menos como de Marvel, y este último punto algunos lo han tomado como algo bueno y otros lo han tomado como algo malo. Y sin importar si les gusta o no esta película, esto es algo innegable. Sin duda alguna es la película del MCU que se siente más diferente a las demás, y en lo personal ese aspecto lo vi como algo positivo. Y vean, esto lo digo como alguien que le ha gustado la gran mayoría de las películas de Marvel Studios. De las ahora 26 películas que ha habido, solo como 3, quizá 4 películas me han decepcionado. Pero hasta eso no diría que no me gustan, solo que se me hicieron bastante regulares. Pero todas las películas previas a esta, desde las más dramáticas y serias como El Soldado del Invierno, a las más cómicas como Guardianes de la Galaxia o Thor Ragnarok, se han sentido muy similar entre sí. Todas, a pesar de tener tonos muy diferentes, se sienten parte de lo mismo. Pero con Los Eternos decidieron tomar un riesgo. Hicieron algo totalmente diferente y creo que funcionó en gran medida. Las diferencias respecto a las demás películas del MCU van desde el contenido de la historia en sí, pues explora un aspecto de este universo que realmente no se había visto antes. De alguna forma recontextualiza toda la realidad de este universo. La estructura narrativa en sí es diferente, que en parte lo tiene que ser justo por todo el alcance que la película quiere abarcar, pero la diferencia más notoria se encuentra en los personajes principales en sí, en Los Eternos. Toman decisiones que francamente se sienten más como de un humano, irónicamente pues no son humanos, que las decisiones de los demás héroes que hemos visto antes, donde los héroes han sido decididamente eso, héroes. Desde Ant-Man, Capitán América, Rocket, Iron Man, sin importar lo que pasaba, no se rendían, luchaban por el bien común y casi siempre implicaba salvar la Tierra o el universo, pero esta decisión siempre ha sido moralmente clara, mientras que en Los Eternos se presentan situaciones moralmente ambiguas. Y esto tiene que ver en parte porque los Eternos, al no ser humanos, operan en otro plano, con una perspectiva más expansiva. Entonces, al no ser humanos, llegan a conclusiones diferentes a las de un humano. Ahora, ya dejando de lado todo esto de por qué creo que la película fue algo controversial, de por qué hubo opiniones encontradas, la película en su gran mayoría me gustó. Creo que las primeras 2/3 partes son muy sólidas. Realmente no están entendiendo por qué a mucha gente no le había gustado. Tenían ritmo muy bueno, las actuaciones habían sido excelentes, el desarrollo de los personajes, aunque algo limitado por el tiempo, al menos fue eficaz por ese poco tiempo que tenían. La comedia fue escasa, pero muy buena. El dúo de Kumail Nanjiani y Harish Patel realmente ayudaron mucho a esta película con su comedia, y aunque fue poco, nos han dado los mejores momentos cómicos de la fase 4. La fotografía estaba excelente, la banda sonora fue interesante, se sentía muy presente sin ser intrusiva, y luego al ver quién la hizo todo tenía sentido, pues es el mismo compositor de Juego de Tronos, que realmente hizo un excelente trabajo apoyando el tono épico de la película. Y lo único negativo que podría decir de las primeras 2/3 partes de la película es que las escenas de acción no eran tan buenas. Tampoco diría que malas, solo que bastante regulares. Y los efectos visuales, aunque en gran parte de la película están a la altura del MCU, sí hubo algunas escenas donde se siente que pudieron haber trabajado un poco más en ello. Entonces todo perfecto en esas primeras 2 horas. Todo estaba funcionando para mí. Pero luego llega ese último tercio y me pareció algo disparejo. El tono cambia y también me pareció algo más apresurada. Pero algo positivo que tengo que decir es que me pareció que la acción al final fue mejor que el resto de la película. Entonces, en resumidas cuentas, las primeras 2 horas me parecieron muy sólidas. Y si se hubiese mantenido así, probablemente hubiera estado en mi top 10 del MCU. Pero ese último tercer acto no funcionó del todo para mí. Aunque justo como los últimos 7 minutos de la película me parecieron increíbles. Hasta se podría decir que fue algo poético. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir de la película sin spoilers, por lo que mi calificación es de un 8.4. A pesar de que no me gustó todo, en general me gustó bastante. Y solo para que sepan, hay 2 escenas post créditos. Ahora voy a la parte que me parece más interesante, a la parte con spoilers donde explicaré varias cosas, sobre todo las diferencias de la película respecto a los cómics. Por lo que si todavía no han visto la película Eternals, yo pausaría el video en este momento y ya que la vean pueden volver. Pero si no les importan los spoilers, adelante. Y comienzo en 3, 2, 1. Ahora comenzando con las diferencias de la película respecto a los cómics, la relación entre humanos, desviantes y eternos es muy diferente. En los cómics, los celestiales crearon a los humanos desviantes y eternos a partir de un ancestro en común, un mono primigenio de la Tierra. Haciendo experimentos en ellos crearon a estas 3 especies, mientras que en la película los celestiales solo crearon a los eternos y a los desviantes, y a través de estos influenciaron el desarrollo de los humanos. Y francamente creo que cambiaron esto para evitar cierta
controversia. Pues así pasa, y aunque solo sea ficción, sí habría personas que se molestarían si dijeran que los celestiales crearon a los humanos. Puede que no hubiera pasado nada, pero sí existía esa posibilidad. Pero también esta relación acercaba más a los Eternos con los humanos, pues de alguna forma eran como primos. Veníamos de la misma especie primigenia. En cambio aquí los Eternos están más distanciados de los humanos. También la misión de los Eternos es muy diferente. En la película, los Eternos creen que su misión es proteger a los humanos de los desviantes para que se puedan desarrollar, y aunque eso es cierto, esto es con el propósito para que los humanos pudieran dar origen a un nuevo celestial. Este nuevo celestial al centro de la Tierra se alimentaba de ellos, y luego los humanos morirían con el surgimiento de este. En los cómics, la misión de los Eternos y los celestiales ha cambiado con el tiempo. En los cómics, como en la película, los celestiales también servían para propagar la vida en el universo, pero estos daban un juicio a cada civilización en 4 etapas, y tras la cuarta etapa, que era un juicio en sí, los celestiales decidían si preservar la vida de ese planeta o no, que por lo que dice Arishem al final de la película, sí veremos una especie de juicio por parte de los celestiales sobre la raza humana más adelante. Ahora, más recientemente en los cómics, los Eternos se enteran que su misión en la Tierra era diferente a lo que pensaban. En realidad tenían que cultivar humanos para que ellos pelearan contra la Horda, y la Horda son unos bichos cósmicos que son antagonistas a los celestiales. Los celestiales de alguna forma son como los dioses de la vida, y la Horda son como los dioses de la muerte, por ponerlo de forma sencilla. No me voy a extender mucho en eso, pero la mitología de los Eternos, los celestiales y los desviantes ha cambiado con el paso del tiempo, y para la película toman elementos de varias épocas y la combinan para crear su propia mitología única. Ahora, en cuanto a los desviantes, estos sí son muy diferentes respecto a los cómics. En la película básicamente los ponen como animales salvajes. Realmente no son ni buenos ni malos, simplemente intentan sobrevivir. Y la película toca un punto interesante en todo esto y pone en duda si realmente los desviantes son villanos en todo esto o simplemente son unas víctimas. Pero lamentablemente este punto no se desarrolla del todo y simplemente queda a medias. Y esta es una de las fallas de la película, que quiere abarcar demasiado, pero no tiene el tiempo suficiente para abarcar todo eso de manera adecuada. Por eso hay varios puntos como este que quedan medio flojos. A pesar de eso, este cambio no me pareció tan malo, pues en los cómics, los desviantes sí son seres pensantes. De hecho, conquistaron la Tierra y tenían a los humanos bajo su control, pero a muchos de los desviantes simplemente te los presentan como malos. Y de esos malos que simplemente son malos por ser malos, no tienen mayor profundidad. Claro, hay excepciones y con el tiempo ha cambiado un poco, pero me refiero a la civilización de los desviantes como tal. Por lo que esta idea de los desviantes como animales y posibles víctimas me pareció un cambio interesante, aunque al final de cuentas, como dije, no estuvo bien desarrollado. Ahora, una excepción de esto que menciono de los cómics, de un desviante que sí tiene profundidad, es Thanos. Ahora, en los cómics, Thanos es técnicamente un eterno, pero con genes de un desviante. Por eso su aspecto no es como la de los humanos, como los demás eternos. Y con esto surge la gran duda: si Thanos es un desviante, al menos parcialmente si no lo quieren ver como un desviante como tal, ¿por qué los eternos no intervinieron con Thanos? Y hay dos razones viables a todo esto. En primera, quizá en el MCU Thanos no es un desviante. A pesar de su aspecto diferente a los demás eternos, podrían dar otra explicación a por qué se ve así. Y otra explicación es que aunque sea un desviante, es posible que los eternos no sabían que Thanos era un desviante, y hasta es posible que ni siquiera sabían de él, hasta ya después de que llevó a cabo la decimación. Pues al final, cuando sale su hermano Eros, o Star Fox, que por cierto Harry Styles no me pareció una mala elección, no parece que los eternos estuvieran familiarizados con Star Fox. Entonces, si no lo conocían, quizá no conocían a su hermano Thanos. Son cosas que en el futuro creo que deberían dejar más en claro, para que así tenga más sentido la razón por la cual los eternos no habían actuado antes. Ahora voy con las diferencias de los eternos en sí. En primera, históricamente, Ajax no es la líder de los eternos. Es otro eterno que todavía no sale, llamado Suras. Suras es un símil de Zeus, Thina es una símil de Atena, Macari de Mercurio, Icarus de Ícaro, Circe de Circe y Ajax del héroe Ajax. Domo, que aquí es la nave, en los cómics es un eterno en sí. Y Ajax, Macari y Sprite originalmente son hombres, aunque recientemente en los cómics, para parecerse más a las películas, los eternos cuando reviven, pues hace unos años se mataron entre sí, Ajax, Macari y Sprite renacen como mujeres. Pero este cambio en los cómics realmente se hizo por la película, más o menos de la misma forma que las gemas del infinito cambiaron los cómics para que fueran igual a las películas, pues los colores de las gemas eran diferentes. Por ejemplo, antes la gema del alma era la verde y la del tiempo era la naranja. También los poderes cambian un poco. Al igual que en la película, en los cómics Icarus sí es el más fuerte de todos los eternos, puede volar y lanza rayos ópticos, pero en los cómics todos los eternos pueden volar y lanzar rayos ópticos. Todos son fuertes, todos son rápidos. Lo que sí es que Macari sí es el más veloz, Druig puede controlar las mentes, pero lo hace más bien a través del miedo, Phastos sí es bueno con la tecnología, y Circe es la que puede manipular la materia de mejor manera, aunque
que todos lo pueden hacer, y en la película ponen la limitante de que Cersei no puede afectar a seres con vida, aunque bueno, luego descubre que sí puede, mientras que en los cómics desde el principio lo hace sin problemas. Ha convertido humanos en cerdos, por ejemplo, o a desviantes en lagartijas. Al principio de la película, Dane Whitman, quien después veremos que será Black Knight, piensa que Cersei es una hechicera, y de hecho en los cómics Cersei sí es vista como hechicera, justo gracias por sus habilidades de manipulación de la materia. Kingo aquí es un actor de Bollywood, mientras que en los cómics es un actor de películas japonesas, y también una diferencia crucial de los Eternos es que en la película piensan que solo han vivido por 7000 años, resulta que han vivido más tiempo, pero en los cómics conscientemente han vivido por 1.000.000 de años. Y aunque aquí Thena es la que comienza a enloquecer por todos los recuerdos, en los cómics a la que le pasa esto es a Cersei. En cuanto a los celestiales, una diferencia es que Arishem no es el líder de todos los celestiales. Sí lidera un grupo de celestiales, pero hay alguien arriba de él, y es el celestial llamado One Above All, el que está encima de todo. Y solo para evitar confusiones, hay dos personajes con este nombre, este que es el líder de los celestiales, y otro que se llama igual, que es básicamente el dios del universo de Marvel. No son la misma entidad. Ahora, en cuanto a referencias de las que me acuerdo, Sprite llega a mencionar el uso de arcas para salvar a la humanidad, para que por medio de ellas llevaran a los humanos a otros planetas, y justo en los cómics, los Eternos guiaron el arca de Noé. Obviamente hay referencias a Superman y a Batman, algo que llega a pasar en los cómics de Marvel, pues los héroes de DC son personajes ficticios dentro del universo de los cómics de Marvel. Vemos los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, vemos la espada de Excalibur, aunque en primera instancia la confunden con la espada de ébano, que es la espada que vemos al final en la segunda escena postcréditos, pues Dane Whitman cuando se convierte en Black Knight la portará. También hacen referencia a los Avengers, a Capitán América, a Thanos, a Doctor Strange, y aparte del cameo de Star Fox, tenemos el cameo de Pip el Troll, que en los cómics se asocia mucho con Gamora y Adam Warlock. Ahora ya por último, respecto a la gran revelación de la película, donde resulta que Ikaris estaba saboteando todos los planes de los Eternos, pues él seguía siendo leal al plan de Arishem, lamentablemente ya sabía qué iba a pasar, ya me lo habían spoileado. Pero si no lo supiera, no estoy seguro que lo hubiera adivinado. Como lo maneja, no me parece que fue muy predecible. Y honestamente sí me gustó esa escena donde va hacia el sol. Quizá fue algo cliché para algunos, pero me gustó esa referencia a Ícaro. Y aunque podría parecer que con esto Ikaris ya está muerto, yo no lo daría por sentado. De hecho me recuerda un poco lo que pasó con Ultron en los cómics, que cuando Ultron se fusionó con Hank Pym, los Avengers lo mandaron al sol, pero aún así adentro del sol sobrevive, y luego vuelve. En lo personal me gustaría ver más de Ikaris, y me gustaría que lo dejaran como un antagonista. El final de la película me recordó un poco a Injustice, y me gustaría ver más de eso. Una película de un Superman malvado en Marvel, ya sea Ikaris, o Hyperion, o Sentry, sería algo que creo que a cualquiera le gustaría ver. En fin, creo que esto es lo que tengo que decir por el momento, pero me gustaría hablar más de los Eternos todavía. Entonces me gustaría que dejaran preguntas que tienen acerca de los Eternos, ya sea la película o los cómics, o temas de los cuales les gustaría que hablara, y si hay suficientes preguntas y comentarios haré otro video respondiendo a eso. Si elijo sus preguntas, obviamente saldrán en ese video. Entonces dejen sus dudas y comentarios y díganme qué les pareció la película. Como siempre, soy su amigo Larry y chao.